En el corazón del Masái Mara, el amanecer se derrama como oro líquido sobre las onduladas llanuras. En la inmensidad de la sabana, Rafí y Asha se mueven por la tierra como sombras veloces. Jóvenes, ágiles y hambrientos, aún están aprendiendo las reglas de la caza. Pero hoy tendrán que ponerlo todo a prueba. El objetivo ha sido elegido. Un avestruz adulto, rápido, poderoso, capaz de matar con un solo golpe de sus patas. Para estos jóvenes depredadores es un desafío que requerirá velocidad, estrategia y perfecta sincronización. Cada uno conoce muy bien su papel. Cada uno presiona desde un lado. El objetivo está rodeado. No hay escapatoria. Entonces, el ataque explota a gran velocidad. En cuestión de segundos, se levanta polvo. El impacto es brutal. La estrategia ha funcionado. La caza ha terminado. Por primera vez, los hermanos guepardos saborean la victoria. Pero en la sabana, las batallas nunca terminan. Mientras algunos celebran la conquista, otros se preparan para la guerra. Bienvenido a Masái Mara, territorio implacable. En lo alto de un acantilado, una familia de leones despierta. El imponente líder, con su espesa melena negra, contempla atentamente las vastas llanuras que se extienden bajo él. A su alrededor, las leonas descansan, recuperando fuerzas tras una larga noche, defendiendo su territorio. En los arbustos cercanos, los cachorros juegan excitados, mordiéndose unos a otros con curiosidad infantil. Un profundo rugido resuena en el aire. Esta es una clara advertencia del líder. Inmediatamente, los pequeños dejan de jugar y corren hacia sus madres, buscando seguridad. El hambre pronto despierta entre los leones. No han comido en 2 días y los cachorros necesitan carne fresca para crecer fuertes. Al salir el sol, el instinto llama. Es hora de cazar. El mejor cazador del grupo olfatea el viento, buscando señales de presas. Las cebras pastan demasiado lejos, los ñus se mueven en densas manadas y los poderosos búfalos son adversarios arriesgados. Entonces divisa la oportunidad perfecta. Un grupo de facóqueros rastrea el terreno cerca de la carretera, cerca de un arbusto bajo. Rápidos y feroces, los jabalíes son adversarios formidables, armados con colmillos afilados y un coraje feroz. Pero representan la mejor oportunidad de sobrevivir ese día. Las leonas se preparan para el ataque. Las leonas toman la delantera con habilidad innata, coordinando sus movimientos con silenciosa precisión. En el Masái Mara son las hábiles cazadoras, maestras en el arte de rodear y masacrar a sus presas. A medida que el crepúsculo envuelve la sabana, un rugido triunfante resuena a través del viento. Una vez más, el hambre ha sido vencida. En los oscuros escondites de sus madrigueras, los facóqueros sobrevivientes permanecen en alerta. Mañana, una nueva batalla por la supervivencia les espera en este implacable paisaje de constantes desafíos.
El sol vuelve a salir sobre Masai Mara, tiñendo el horizonte de un suave tono dorado. A orillas del río Mara, la vida despierta de nuevo, dispuesta a afrontar el eterno ciclo de lucha y renovación. El melodioso canto de los pájaros resuena entre los árboles. Las alas de los ibis cortan el aire en un ballet sincronizado mientras buscan comida en los bajíos. No muy lejos, un grupo de ñus se acerca cautelosamente a beber agua. Sus ojos están siempre alerta, observando nerviosos las sombras que bailan bajo la superficie. En las turbias profundidades, imponentes gigantes yacen como rocas sumergidas. Son los hipopótamos, guardianes del río, que flotan serenamente mientras bocanadas de vapor escapan de sus anchas fosas nasales. Sus orejitas se mueven rítmicamente, ahuyentando a los insistentes insectos que revolotean a su alrededor. Pero bajo esta apariencia tranquila se esconde una naturaleza feroz. Los hipopótamos no comparten sus dominios con nadie. En el territorio de estos colosos, la paz es solo una ilusión momentánea. A la luz dorada del amanecer, un joven macho emerge río arriba. Ha sido expulsado de su antigua manada tras perder una batalla por el liderazgo. Cansado y hambriento, pero impulsado por un ardiente deseo de conquistar un nuevo hogar, se acerca con cautela. Solo sus ojos emergen del agua mientras observa al grupo que tiene delante. En el centro de la manada, el colosal líder descansa majestuosamente, vigilando a las hembras y a sus crías con los ojos entrecerrados. Este macho alfa, que pesa más de 2 toneladas, reina supremo sobre ese tramo de río. Sin darse cuenta del peligro, el joven aspirante avanza hacia el territorio prohibido. Al otro lado de la orilla, las cebras se acercan para cruzar el río. El sonido de sus relinchos y el golpeteo de sus patas rompen la calma de la mañana. Bajo la superficie, un enorme cocodrilo del Nilo se desliza en silencio, con los ojos fijos en las cebras que avanzan desprevenidas. Cerca de los hipopótamos, el cocodrilo retrocede. Sabe que allí no puede cazar. Estos gigantes dominan el río con su fuerza brutal y su temperamento imprevisible. Ningún cocodrilo se atreve a desafiar a los verdaderos amos de las aguas, porque incluso el más feroz de los reptiles sabe que contra un hipopótamo la lucha rara vez termina a su favor. De repente, un profundo rugido reverbera por todo el valle. El macho alfa se lanza hacia adelante, levantando olas mientras se precipita a través del agua hacia el invasor. La batalla por el territorio comienza. El ataque es brutal. El líder despliega su fuerza monumental, con poder y autoridad, reafirmando su incuestionable dominio. Y así continúa el ciclo de supervivencia en el río Mara. Entre cantos de pájaros, peces saltarines y batallas por el poder, los hipopótamos mantienen su reinado indiscutible, recordando a todos que el dominio de este territorio salvaje solo les pertenece a ellos. Este es Nala, gobernante de las vastas praderas del Masai Mara. Un guepardo de rara belleza, tiene ojos de jade que reflejan sabiduría y secretos guardados por generaciones. Ella no es solo un temido depredador, sino también un símbolo de elegancia y resistencia en este territorio implacable. Hoy, sin embargo, Nala no está cazando. Su postura vigilante ha dado paso a un instinto aún más profundo. Se mueve con cautela, buscando un refugio seguro, porque dentro de ella late una nueva vida, a punto de nacer.
Nala camina lentamente por la hierba alta del Masai Mara. Sus ojos atentos escrutan cada sombra y movimiento a su alrededor. Se detuvo cerca de un estrecho arroyo, donde el agua cristalina serpenteaba entre piedras cubiertas de musgo verde. Se acercó con cautela y bajó la cabeza para beber. El agua fría le refrescó la garganta, pero sus ojos no dejaron de observar los arbustos en la distancia. De repente, pasó una sombra. El cuerpo de Nala se puso rígido por un momento, pero se relajó cuando se dio cuenta de que solo era una bandada de pequeños pájaros volando sobre el arroyo, con sus alas batiendo como un susurro en el viento. Tras unos minutos descansando bajo la fresca sombra de los árboles, Nala levantó la cabeza. Sus ojos de jade brillaban con un propósito renovado. Se levantó y siguió adelante, ahora con pasos más decididos, como si hubiera encontrado un destino claro en su mente. El sol del mediodía se extiende a través del denso dosel, proyectando rayos de luz dorada sobre la suave hierba. La brisa lleva el aroma de la tierra mojada y el lejano canto de los pájaros. En medio de la inmensidad de las llanuras, Nala ha encontrado un refugio perfecto. Su cuerpo exhausto, cediendo finalmente a la fatiga, descansa a la sombra de un árbol. Incluso allí, rodeada de la tranquilidad de la naturaleza, no se relajó del todo. Sus oídos estaban atentos a cualquier sonido sospechoso. El tiempo pasó lentamente y su respiración comenzó a acelerarse. Su cuerpo teñido de negro y oro se agitaba con espasmos rítmicos. Pequeñas gotas de sudor brillaban en su suave piel, reflejando la suave luz que se filtraba a través de las hojas. Este era el momento más sagrado en la vida de cualquier depredador. El instante en que la línea entre la vida y la muerte se difumina para dar paso a una nueva existencia. La respiración jadeante de Nala se mezcló con el susurro del viento que bailaba entre las hojas. Entonces, el silencio fue roto por un sonido frágil y delicado. Nala levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban con una dulzura que nunca antes había mostrado. Con afecto instintivo, empezó a lamer al cachorro, limpiando su húmedo cuerpecito y ayudándole a respirar mejor. La pequeña criatura, con su pelaje suave y aún húmedo, movió sus patas temblorosas, buscando el calor y la seguridad del cuerpo de su madre. Nala lo abrazó suavemente, envolviéndolo en su protección. La luz del sol bailaba sobre ellos, creando un contraste entre la fragilidad del recién nacido y la fuerza de la madre, que ahora tenía una nueva razón para luchar. Bajo el cielo infinito del Masai Mara, los cachorros, aún temblorosos, dieron sus primeros pasos, trazando las primeras líneas de sus historias. Entre ellos, una pequeña hembra recibió el nombre de Asha, que conlleva el significado de esperanza y renacimiento. Sus delicadas piernas apenas sostenían su cuerpo y sus ojos, todavía borrosos, apenas distinguían las formas a su alrededor. Pero aún así, llevada por su instinto, comenzó a explorar el mundo que la rodeaba, siempre bajo la atenta mirada de Nala, su más fiel guardiana. Durante los primeros días, madre e hija permanecieron juntas, refugiadas a la sombra del viejo árbol. Nala vigilaba constantemente, descansando lo justo para recuperar fuerzas. Pero la paz pronto peligró. El olor a carne nueva atrajo a los depredadores. Un grupo de hienas rondaba el territorio, olfateando el aire, mientras sus crueles ojos buscaban al indefenso cachorro. Inmediatamente la expresión de Nala cambió. Sus ojos de jade se endurecieron como la piedra, brillando con feroz determinación.
permaneció inmóvil, con todos sus músculos tensos, observando cada movimiento de las hienas. No había miedo en su mirada. Sin dudarlo, se enfrentó a los dos líderes de clan. El viento crujió entre las hojas mientras Nala se preparaba para proteger a su pequeña Asha. En ese instante, no era solo una cazadora, sino una madre decidida a defender a su hija de cualquier amenaza, sin importar el costo. Nala sabía que tenía que actuar rápido. Con movimientos ágiles y precisos, condujo a sus cachorros a un refugio más seguro y apartado, lejos de las miradas indiscretas y los peligros constantes de la sabana. Entre sus cachorros, Rafí es el más curioso. Incluso a tan corta edad, ya empieza a descubrir los retos de un mundo lleno de amenazas. Y su maestra no es otra que su propia madre, Nala. Para Rafí, esta es la etapa más crucial de su vida, dominar las habilidades que garantizarán su futuro. Con la destreza de una cazadora experimentada, Nala guía a sus cachorros a través de los secretos de la sabana, desde trepar a los árboles con agilidad hasta moverse sin hacer ruido para evitar a los depredadores. Cada lección es una parte esencial de su viaje hacia la independencia. Mientras tanto, la luz dorada del crepúsculo cubría las vastas praderas del Masai Mara. Grupos de ñus pastaban pacíficamente, ajenos al hecho de que esta tranquilidad pronto se rompería. Entre las sombras de la sabana, no muy lejos, Nala se escondía. Aún recuperándose del parto, su cuerpo soportaba el peso del agotamiento, pero su mente ya estaba concentrada en una única misión: cazar. Lentamente se levantó. Su cuerpo aún mostraba signos de cansancio, pero sus ojos de jade ardían con una determinación inquebrantable. Sus cachorros dependían de ella. No había elección. Sola, cada movimiento tenía que ser calculado. Moviéndose con cautela, eligió un punto estratégico donde pudiera observarlo todo sin ser notada por los líderes de la manada de ñus que pastaban distraídos. Cada paso era suave y silencioso. Su cuerpo se deslizaba por la hierba alta como una sombra discreta. Entonces vio su oportunidad. Un cachorro de ñu, apartado del grupo principal. Joven y despreocupado, se convirtió en el blanco perfecto. El viento trajo el olor de la presa. Nala se agachó, su cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. Su corazón martilleaba en su pecho. Su respiración se mantuvo lenta y controlada. El tiempo parecía haberse detenido. Cada fibra de su cuerpo estaba preparada para el ataque. Un solo error podía costarle caro. Había llegado el momento. Con un salto explosivo, rompió el silencio de la sabana. La tranquilidad de las llanuras se hizo añicos con el rugido de la huida de la manada. Pero para el cachorro de ñu no había escapatoria. El golpe final llegó rápidamente. Nala había conseguido la comida que mantendría a sus cachorros fuertes y sanos. Nala, con la ternura de una madre protectora, empujó suavemente la primera porción hacia sus cachorros. Su mirada era a la vez cariñosa y vigilante, alerta a cualquier amenaza que pudiera interrumpir ese momento. Rafí olisqueó la carne con curiosidad. Sus ojos color jade brillaron al oler el aroma desconocido. Dio el primer bocado vacilante, probando el nuevo sabor. Tras el primer bocado, empezó a comer con más voracidad, como si un instinto ancestral le enseñara a aprovechar al máximo cada comida.
Mientras Rafí devoraba su ración, Nala permanecía a su lado, sus músculos siempre listos para defender a sus cachorros de cualquier amenaza. El viento susurraba entre la hierba alta, creando una suave melodía que se mezclaba con el apacible paisaje. Bajo la cálida luz del atardecer, Nala y Rafí yacían uno al lado del otro, disfrutando de un raro momento de serenidad. La sabana circundante estaba en calma, ofreciendo un corto periodo de paz antes de que la oscuridad trajera los peligros de la noche. Pasó el tiempo y Rafí creció. Su cuerpo se volvió musculoso y su postura mostraba la confianza de un joven guepardo que empezaba a ser independiente. Sus manchas oscuras se volvieron más definidas y el brillo inocente de sus ojos fue reemplazado por una mirada penetrante y astuta, lista para enfrentarse al mundo salvaje. Bajo el paciente entrenamiento de Nala, Rafí aprendió todo lo que necesitaba para sobrevivir. Nala sabía que había llegado el momento de que Rafí siguiera su propio camino. Lo sintió en lo profundo de su corazón, aunque la separación trajo una dolorosa opresión. Una mañana silenciosa, Nala llevó a Rafí a una región desconocida, donde vastos campos de hierba se extendían hasta el horizonte. El lugar parecía interminable, lleno de promesas y desafíos, esperando a un joven explorador. Compartieron una última comida bajo la sombra de un gran árbol. El silencio entre ellos lo decía todo. No hubo necesidad de palabras ni gestos de despedida. Rafí miró a su madre por última vez. Sus ojos reflejaban a la vez gratitud y determinación. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar lentamente hacia el horizonte. Sus pasos eran firmes y llenos de determinación. Nala observaba en silencio, con los ojos llenos de orgullo maternal, pero también de una tristeza que solo una madre puede comprender. No le gritó, no intentó detenerle. Sabía que era el orden natural de las cosas. Permaneció allí, inmóvil, mientras la figura de Rafí se convertía en un punto lejano sobre el cielo anaranjado. Cuando finalmente desapareció de su vista, Nala sintió la fresca brisa tocar su cara, como un susurro de bendición para el nuevo camino de su cachorro. El tiempo pasó y Nala siguió con su vida en la sabana, ahora sola de nuevo. Sus cachorros se habían ido por sus propios caminos, pero su existencia seguía llena de propósitos y desafíos. Bajo el cielo estrellado del Masai Mara, Nala forma parte del ciclo eterno de la vida salvaje, donde todo se renueva y el viaje de la naturaleza continúa sin principio ni fin. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por el Masai Mara. Si te ha gustado el video, por favor, considera dejar un like para que más gente pueda tener acceso a nuestros documentales. Muchas gracias por vernos y esperamos veros en el próximo video. Gracias y buen viaje.